Nos vamos al sur de la provincia de Santa Fe, temas legislativos, temas que ya hemos planteado, preguntado. Ayer hablábamos con otra diputada respecto del tema, no fue muy amplia, muy específica, pero bueno, son temas que hay que abordarlos. Y el abordaje tiene que ver con las posturas, y las posturas tienen que ver con la argumentación, ¿no es cierto?, que se va a utilizar para avanzar o no, o en tal caso mejorarlo. De los temas que la propia legislatura va a tratar esta semana o la otra, la próxima, ¿no? Estamos en comunicación con Fabián Palo Oliver. ¿Qué tal, Palo? ¿Cómo te va? Buenos días, Uber Cracoña te saluda. ¿Cómo estás, Uber? Muy bien, ¿eh? Muy Buen bien. día para toda la gente del norte. Bueno, del muchas profundo gracias. norte santafesino. Lluvioso ayer, te digo, hoy es nublado, frío, un día de invierno, clásico. Acá está frío, pero sigue sin llover. Llovió en el sur de Rosario en algunos lugares, pero acá más en el centro de la provincia, o sea que no llovió. Seguimos ahí con La falta de sequía. lluvia. Bueno, tienen que rezar un poco más ustedes. Para los dos temas específicos que se van a tratar en la Cámara de Diputados, tengo entendido, la próxima semana. Una es la caja previsional, viene con alguna resistencia, yo creo que más resistencia de argumentación que específicos, ¿no? Son muy pocos los gremios que han quedado en definitiva reclamando esto u oponiéndose a esto, ¿no? Que es el tema de la caja previsional. ¿Qué postura va a tener o van a tener? Algo adelantaba ya Carlos del Frade hace algunos días cuando hablábamos sobre el particular y nos decía, o me decía, que ustedes tres serían prácticamente los únicos que estarían dispuestos a no aceptar por lo menos el proyecto original del Ejecutivo. En principio sí, si bien es cierto que hay que esperar el proyecto que se envíe, lo que se está hablando y sobre todo lo que se está compartiendo como información dentro de esa comisión que se conformó, que nosotros resolvimos no integrar, porque es una comisión de 24 miembros, que inicialmente iba a ser un proyecto de ley para ser enviado al Ejecutivo y que el gobernador lo envíe a ambas cámaras para ser tratado. En realidad terminó siendo una comisión que va a brindar un informe al gobernador y que tiene un solo objetivo, ¿no?, que es darle la justificación al gobernador de una reforma en la caja de previsión de jubilación de los trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe, sin la participación de los propios trabajadores estatales, que en definitiva son los dueños de la caja. Para que ustedes se den una idea, la comisión está integrada por 24 miembros, de los cuales 4 son únicamente representantes sindicales. Tengamos en cuenta que los trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe están nucleados en 16 organizaciones sindicales, solamente incorporaron a 4. Y después el resto, que son 20 miembros de la política, son representantes del Poder Ejecutivo y legisladores, de los cuales 17 son del oficialismo, Unido para Cambiar Santa Fe, y solamente 3 miembros de la oposición. Si nosotros no hubiésemos integrado, hubiésemos sido 4 de la oposición y 16 del Ejecutivo. La verdad que es una relación absolutamente dispar, claro, que no representa, digamos, ni a todas las voces, y mucho menos representa a los sectores que tienen que discutir el futuro de sus jubilaciones, de su vida como trabajadores pasivos, que son los trabajadores y los propios hoy trabajadores pasivos, es decir, los centros de jubilados y pensionados que tampoco fueron convocados. Por esta situación nosotros decidimos no integrar. Pero aparte, con las cosas que se están discutiendo, que hay que esperar a ver el proyecto que envíe el gobernador, en principio nosotros estaríamos de acuerdo únicamente en incrementar los aportes personales escalonadamente, porque no es, hoy todos los trabajadores públicos aportan el 14,5% y en realidad tampoco eso es justo, porque hay distintos niveles de ingresos. Nosotros entendemos que tienen que aportar más los que más ganan, las categorías más altas, y también tiene que haber un incremento de los aportes patronales que realiza el gobierno, que hoy es el 17%. Y no mucho más que eso. Nosotros no compartimos con lo demás que se está discutiendo, inclusive por los mismos funcionarios del Poder Ejecutivo que participan en esas reuniones,
han ellos mismos reconocido que si la nación haría los envíos que tiene que hacer por compensación por ley, a partir de febrero el gobierno de Milei decidió a partir de la sanción del decreto 280, un decreto de necesidad y urgencia, decidió no enviar más esos recursos a la caja de jubilaciones de la provincia. Si la nación lo enviaría, se estaría cubriendo el 80% del déficit actual. Eso demuestra que también el problema de déficit que tiene la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe es más coyuntural que estructural, independientemente que, bueno, que el gobierno provincial está utilizando esa situación de déficit, en definitiva, para recortar derechos laborales, porque se está hablando de incrementar la edad para jubilarse, se está hablando de terminar con algunos regímenes especiales que no son caprichos, tienen una razón de ser en su momento. Pero bueno, independientemente de esa situación, todo indicaría que, bueno, el gobierno provincial tiene los números necesarios para realizar una reforma. Ahora bien, como reflexión, digo, nosotros estamos parados en un lugar por convicción, también por compromiso y por historia de compromiso con la clase trabajadora, pero bueno, también los trabajadores de la provincia de Santa Fe, y esto obviamente lo digo con todo respeto y como una opinión personal, tienen representantes sindicales que nos da la impresión que no están haciendo los esfuerzos necesarios para defender a sus trabajadores. Pero bueno, si los propios sindicatos hoy no han hecho oír su voz, salvo algunas excepciones, muy difícil que haya masa crítica y resistencia. Salvo los docentes públicos. No sé si los privados están sumados a esto. No, y los docentes te diría que sectores de ANSAFE, sobre todo de Rosario, pero después la dirigencia provincial de ANSAFE todavía no se ha expresado, sí han manifestado que no van a permitir recortes, pero todavía no han salido a convocar a los docentes a movilizarse, ni tampoco otros sectores. En realidad los únicos sectores que se han expresados son aquellos que inclusive no son parte de la comisión y que pidieron que se los integre, se lo han invitado como oyente a esas comisiones, se lo han invitado para que expongan, pero lo cierto es que no van a tener la posibilidad de realizar un informe por escrito, que es lo que se va a elevar al gobernador. Pero bueno, independientemente de esto, la discusión va a empezar cuando el gobernador envíe el proyecto a la legislatura. Todavía no lo ha enviado, yo creo que lo va a ingresar por el Senado. En el Senado me animo a decir esto con, entre comillas, que se entienda bien, pero en el Senado va a ser un trámite, el Senado va a funcionar como una escribanía del oficialismo, como siempre fue. Hoy Puyaro el gobernador, la mayoría la tiene el sector de Puyaro, pero cuando Perotti era gobernador también era una escribanía, y generalmente funcionan de esa forma, sacando los proyectos por unanimidad. Pablo, no es buen antecedente, digamos, en este contexto político con estos representantes y con esta metodología, aunque obviamente la reforma de la Constitución tiene otra metodología porque habrá que elegir constitucionales, pero digamos el ánimo político por ahí no ayuda a legitimar transformaciones, ¿no? ¿Cómo se viene la reforma constitucional? ¿Qué se tiene previsto respecto de esto? ¿Cómo nos estamos preparando para estos debates? Bueno, primero déjame decirte que la introducción que hiciste la comparto totalmente. Estamos viviendo un momento político en el país donde va a ser muy difícil consagrar en una reforma constitucional nuevos derechos, una constitución no solamente que consagre los derechos de nueva generación, sino que incorpore los institutos de participación ciudadana, donde realmente las organizaciones políticas, sociales, el pueblo organizado tenga mucho más decisión y poder en las políticas públicas que se implementen en los distintos gobiernos. Estamos en un momento muy difícil, pero también es cierto que el propio gobernador Puyaro no tiene muchas alternativas, independientemente de las motivaciones sectoriales que puedan llegar a tener, no tiene muchas alternativas para no intentar una reforma de la Constitución. Santa Fe, lamentablemente, tiene el triste privilegio de ser una de solamente las dos
provincias, Mendoza y Santa Fe, que no han adecuado su constitución a las reformas del 94. Y tiene una constitución que ya va a cumplir 60 años y que obviamente necesita ser actualizada y modificada. Nosotros entendemos que no hay que cometer los errores que se vienen cometiendo. Santa Fe tuvo impedimentos para reformar su constitución porque siempre la política a través de la legislatura quiere impedir una discusión que sea abierta, horizontal, de la constitución, de la nueva constitución. Nosotros no estamos de acuerdo con que se discuta un núcleo de coincidencias básicas, como se conoce, y que se limite la posibilidad de que los constituyentes discutan desde el primero al último artículo de la nueva constitución, y porque cuando se discuten esos núcleos de coincidencia, generalmente la discusión se queda centrada únicamente en si el actual gobernador puede tener o debe tener una cláusula que lo permita aspirar a ser reelecto. Y la verdad que gobierne quien gobierne, lo intentó Vino, lo intentó Bonfatti, Lichi, y hasta intentó también Perotti, con la diferencia que esta cuestión de Perotti, que como fue muy lento para todos, se le terminaron los 4 años y ni siquiera envió el proyecto de reforma. Pero lo intentó, pero fue el único gobernador que no envió el proyecto de reforma. Los otros por lo menos lo enviaron y la discusión se dio. Perotti no llegó ni a eso, y lo digo con una cierta ironía, porque ni siquiera envió el proyecto para que lo discutamos. Pero bueno, nosotros entendemos que ese fue el error que se cometió siempre, intentar acotar la discusión que tienen que tener los propios convencionales, haciendo un núcleo de coincidencia y no discutiendo las cuestiones que para nosotros son más importantes. ¿Qué es importante? La legislatura se atenga a discutir una ley de necesidad de reforma, establecer el régimen electoral. Nosotros entendemos que hay que votar con el sistema de internas abiertas, simultánea y con boleta única, y que la distribución de los 69 convencionales, porque la Constitución dice que los convencionales serán el mismo número que el Poder Legislativo, es decir, 69, sean distribuidos por sistema DOM desde el primero al último convencional. Ahí termina para nosotros lo que la legislatura sin mayoría automática, por ejemplo, eso y sancionar. Exacto, y a partir sin mayoría automática, así es. Y a partir de ahí serán los convencionales quienes resuelvan. Pero aparte, es la razón de ser, porque imagínense ustedes que la legislatura termine estableciendo un núcleo de coincidencia de qué es lo único que se puede reformar. La verdad que los convencionales terminan teniendo un papel hipersecundario, porque es promocionar, aprobar o rechazar lo que la legislatura le está imponiendo, entre comillas, que es lo que hay que modificar. ¿Por qué digo entre comillas? Porque también es cierto que la Constitución vigente te dice que la reforma puede ser parcial o total. Ahora, en el espíritu de los convencionales, de ese sentido, cuando se habla de que la Constitución puede ser modificada parcialmente, son por agregado del nuevo derecho, pero no una reforma de esta característica. Insisto, hace 60 años que no se reforma la Constitución, y desde el 94, 62 en realidad, claro, y desde el 94 que no se modifica la Constitución de acuerdo al mandato que dieron los constituyentes nacionales cuando reformaron la Constitución del 94, que dieron mandato a todas las provincias para que adecúen su Constitución a esa reforma, ¿no? Creo y supongo, digo, desde la distancia, que si el gobernador actual puede o no ser reelecto es una discusión ya zanjada. Me parece que insistir con esto es una estupidez. Es retrasar, digamos, la posibilidad de tener una nueva constitución. Más allá, digo, que en la reforma de la constitución del 94 el propio presidente se favoreció con esa cláusula, porque Menem no debió haber sido reelecto, por ejemplo, ¿no? Ese antecedente es triste. Pero más allá de esto, me parece que todos estamos de acuerdo que la constitución hay que reformarla definitivamente, y me parece que si hay un gobernador que asumió bajo el mandato de una constitución, la tiene que respetar. La reelección sería para el próximo. Eso es lo más lógico y me parece que lo más razonable que uno puede advertir desde la distancia y sin tener mucho conocimiento del particular, ¿no? Porque esto es muy técnico. Sí, a ver, es opinable, pero nosotros lo que decimos lo tienen que resolver
la mayoría de la convención de los convencionales, que claro. vaya. Pero Exacto. claro, no tenemos por qué discutir nosotros, porque de la misma forma del otro lado te dicen, lo hicieron cada uno de los gobernadores. Si la constitución se reformara el año que viene y se jura la nueva constitución, Mm, el actual gobernador en realidad juró por una constitución que ya no está más vigente, va a haber una mm, nueva comisión. Constitución. Entonces, tranquilamente, y lo han dicho todos los gobernadores mm. que pretendían esa cláusula de reelección, puede estar habilitado. Independientemente de eso, para nosotros no es lo importante. Nosotros no queremos Bueno, una pero reforma de la me Constitución da la impresión que no. eh, simplificándolo si Puyaro tiene que estar habilitado o no, porque de última, si es gobernador electo es porque lo resuelven la mayoría de los santafesinos y santafesinas en un proceso electoral. Tal cual. Pero no es lo que a nosotros nos preocupa. A nosotros lo que nos preocupa es que realmente sea una constitución que sea progresista, que sea fundacional y que incorpore situaciones que nosotros entendemos tienen que tener jerarquía constitucional para que realmente sean políticas de Estado, ¿no? Mm, Entonces, en ese sentido, coincido con vos que quizás no es el mejor momento para promover una reforma, pero bueno, también son los desafíos que tenemos quienes, los hombres y mujeres que hacemos política, y también son los desafíos de aquellos que entendemos que los modelos de sociedades tienen que ser mucho más humanizantes, que los gobiernos tienen que ser mucho más humanistas, y que a partir de esa concepción la constitución tiene que ser de una forma. Quizás no es el mejor momento, pero bueno, son también lindos desafíos para, para llevar adelante y discusiones que tenemos que dar para ir sumando también masa crítica ante el avance mm. de tanta deshumanización, ante el avance de tanta negación de lo que debe ser el rol que debe cumplir el Estado, ante el avance de tanto individualismo, ante el avance de ese concepto de sálvese quien puede, meritocracia, etcétera, etcétera. Me parece que esos desafíos son lindos y bueno, nosotros estamos dispuestos a darlo desde nuestra pequeña trinchera. A mí me preocupa, por ejemplo, la asimetría que existe entre el sur y el norte y el centro, porque tenemos tres provincias y no parece que haya alguna herramienta, digamos, que permita encontrarnos en un punto en común en la que la provincia de Santa Fe trate o intentemos que sea una sola, ¿no? Hay tres Sí, provincias que sí, tienen contrastes y dolorosos sin duda, entre el norte y el sur. sin duda. Bueno, sería bueno ponerlo también como una herramienta en el marco constitucional conforme, digamos, a lograr la posibilidad de que estas asimetrías desaparezcan, ¿no? Con el tiempo. Sin duda, si bien la letra de la Constitución es un rezo laico, se puede decir, y después lo importante es la práctica Sí, sí, política y claro. la práctica en la gestión para romper esas asimetrías, nosotros entendemos que tiene que estar también consagrado esa igualdad entre las distintas regiones Mm, de la provincia, y también es necesario que la provincia de Santa Fe discuta, nosotros lo venimos planteando en la legislatura muy en soledad, un nuevo régimen tributario que permita no solamente cobrarle a los sectores que más ingresos tienen, que más ganancia tienen, mm, sino también que permita una distribución de los recursos en el territorio provincial para, bueno, saldar esas deudas claro. históricas. La verdad que hoy tenemos un sistema de distribución que la base central de ese sistema de distribución de recursos provinciales está asociado a la cantidad de De habitantes que tiene habitantes. una localidad. Y nunca se discute cuáles son las áreas que hay que promocionar y mucho menos cuáles son las obras que hay que realizar independientemente de la cantidad de habitantes que viva en una Mm, localidad. Nosotros históricamente esas discusiones se dan en los papeles, pero después cuando hay que resolver, muy pocas veces nadie se avanza. tienen en cuenta. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los servicios. Hace años que venimos planteando que en la zona de la costa en nuestra provincia no va a tener posibilidad de desarrollo económico a partir de generación de empleo y la instalación de industria, Mm, mientras no tengamos gas natural. Y sin embargo, pasan los años, pasan los gobiernos sí, y no claro. tenemos gas natural. Entonces, prácticamente imposible competir desde esos sectores para que haya promoción de asentamiento de nuevas industrias. Así que, bueno, son discusiones que habrá que dar, pero te vuelvo a repetir, en la práctica. Después Mm, es importante que lo tengamos, insisto, como un rezo laico dentro de la Constitución, pero bueno, después quien manda son los gobernadores
y quienes tenemos responsabilidades institucionales, y ahí es donde se está fallando, ¿no? Vos sabés que hablábamos la semana pasada con el presidente comunal de Guadalupe Norte, Satz, seguramente lo debes conocer vos. Una localidad chiquita que está a la vez de la Ruta 11, uno cuando viene al norte pasa siempre por ahí, y es conocida por su empresa Vigía, que me decía él que le vende... No sé. Claro, el Vigía nació ahí, y está la casa matriz de Vigía. Le venden su producto a 40 países en el mundo. No tienen cloaca, por ejemplo, y hace 30 años inauguraron 20 viviendas en las que ahora viven 40 familias. ¿Y qué pasa? Me dicen, no tenemos presupuesto, no hay manera, o sea, no tenemos terreno, no podemos comprar, no hay presupuesto para esto. Hace tiempo que venimos trabajando sobre la base de algún proyecto que nos lleve adelante, por ejemplo, para tener cloaca. Tuvimos 8 años para reparar 8 cuadras de asfalto. Bueno, algo está diciendo eso, ¿no? Una localidad que es chiquita, que no tiene muchos problemas económicos, que tiene una industria que es una multinacional y sin embargo tienen estos problemas que no escapan a cualquier otro pueblo pobre, definitivamente Guadalupe no lo es, y se enmarca dentro de una discusión atento a replantearnos algunas cosas, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, esas deudas, no sé, yo no digo que no se hizo nada, pero esa asimetría hay que darle, por lo menos a las obras y a todo lo que tiene que ver con infraestructura, bueno, mucho más jerarquía, porque a este ritmo, sí, claro. Obviamente que vamos a tener cada vez más pueblos fantasma, porque también parte de las migraciones internas dentro de la provincia tiene que ver con eso, con la falta de posibilidades que existen en la mayoría de los pueblos del interior, y bueno, y después en contrapartida los problemas que generan los grandes conurbanos, la situación de indigencia. Es un problema para mucha gente. Sí, sin duda que sí. Despoblamos el norte y generamos villas miserias en el sur, o sea, no hay solución para nadie eso. Absolutamente para nadie. La Corte Suprema de Justicia legitimó un pedido, un reclamo, en realidad algo que ya resolvió la Cámara, que tiene que ver con tu banca, Paló. Sí. En realidad lo que hizo la Corte fue plantear de que ya lo resolvió la Cámara de Diputados y Diputadas, pero lo más importante que afirma que lo hizo teniendo en cuenta, bueno, la jurisprudencia y la doctrina constitucional, o sea que lo hizo en forma correcta, y dejando bien en claro que el Tribunal Electoral, que estaba en ese momento a cargo de Daniel Herbeta porque era presidente de la Corte, no observó, todo lo contrario, violentó toda la jurisprudencia en la materia existente, tanto de la propia Corte como el Tribunal Electoral. Así que para nosotros obviamente que es importante, sobre todo porque seguimos sosteniendo, por lo menos desde nuestro lugar, que está vigente el piso, el decreto ley 9280, y que por eso hay proyectos de los cuales nuestro blog, que Carlos Delfrade lo viene presentando hace muchos años, para derogar ese proyecto, ese decreto ley, y para que se termine con el piso. Pero esos proyectos tienen estado parlamentario. Nunca se trató, pero también es la mejor forma de demostrar desde la práctica política de que el decreto ley está vigente, pero bueno, ya hoy, por sexta vez, la propia Corte Suprema de Justicia afirma de que el decreto está vigente y que no solamente en este caso está vigente, sino que en el propio decreto de convocatoria de elecciones que firmó el exgobernador Perotti, la primera norma que se menciona, justamente este decreto ley. ¿Herbeta podría ser objeto de un juicio político? ¿De un pedido de juicio político? Por este caso, y nosotros lo hemos planteado en su momento, y generalmente lo que decimos lo cumplimos. Así que seguramente en los próximos días va a haber algún tipo de presentación. Estamos trabajando en eso. Fabián Paló Oliver, diputado de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias por su tiempo, diputado. Un abrazo. Gracias, Uber. Gracias hasta cualquier momento. Un abrazo grande.